Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Átomos y Bits. Ya estamos dispuestos a contaros lo último de la ciencia, de la tecnología y de la innovación y de Lenovo, que están de oferta. Aprovechad que están de oferta hasta el 26 de febrero con esas tabletas Yoga 520 con un 5% de descuento, Yoga 720 un 7% de descuento y Yoga 920 10% de descuento. Vamos, es el momento de hacer yoga, pero yoga del bueno, con las tabletas que tienen potencia, que tienen portabilidad sin problemas, que te ofrecen entretenimiento, que te ofrecen capacidad de trabajo, que te ofrecen videojuegos, que te permiten ver todo tipo de películas, versatilidad, en fin, no sé todo lo que quieres, pero lo tienes ahí, con los yoga, las tabletas yoga de Lenovo, tecnología de leyenda. Con Lenovo arrancamos, con Javier López en el control de sonido, con José Manuel Nieves, al que saludamos ya sin más. ¿Qué tal? Te veo haciendo yoga también, estás haciendo una sana muy rara. Yo hago yoga todos los días. ¿Haces yoga todos los días? Bueno, pues ahora nos contarás cómo. Y aquí en el micrófono, saludos de Pedro Palomay. Pues José Manuel hace yoga contemplando el universo y meditando sobre lo que ve y luego escribiendo sobre ello. Es yoga mental. Claro. A eso me refería. ¿Qué Oye, estabas pensando? No es ninguna, hombre, pillín, ¿no? Podía hacer yoga del otro, ¿no? Por eso. Pero no, yoga mental. Y viene muy bien pensar en abstracto. Te coloca para otras cosas. Sí, porque hoy vamos a mirar muy arriba. Vamos a buscar a nuestra amiga la galaxia Andrómeda, que es la que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. La conocemos como si fuera ya un pariente, aunque no hayamos ido nunca y no sé si algún día iremos, porque está cerca, pero está lejos al mismo tiempo. Hombre, está cerca. Desde luego es la galaxia más cercana que tenemos a la Vía Láctea, que es la nuestra, y está a 2 millones y pico de años luz. Es decir, la luz a 300.000 kilómetros por segundo tarda 2,5 millones de años en llegar. O sea que lejos, todo lo que quieras. Pero, aún así, es la más próxima y la más cercana que tenemos. En términos cosmológicos, es la vecinita de al lado. ¿Y es mayor o menor que la nuestra? Es prácticamente del mismo tamaño. El problema que tenemos con eso es que nuestra propia galaxia en la que vivimos no la podemos ver entera. No la podemos ver desde fuera, porque es como intentar fotografiar un edificio en el que estás asomándote a la ventana, pues solamente coges un trozo, no puedes ver el edificio entero. Nos es mucho más fácil mirar a Andrómeda, que la vemos enterita, y la nuestra no tenemos una posición exterior, ni la vamos a tener probablemente jamás, como para fotografiarla desde fuera. Entonces, por los estudios que se han hecho, pues parece que son muy parecidas, y de eso vamos un poco hoy con este tema, ¿no? Pues cuéntame, porque yo quiero saber más sobre Andrómeda. Pues esos parecidos a los que me refería, y durante muchísimo tiempo hicieron pensar que Andrómeda y nuestra galaxia, la Vía Láctea, resulta pues que eran gemelas en el sentido que tenían un origen común, se habían formado más o menos al mismo tiempo, se habían quedado próximas y por lo tanto forman parte del llamado grupo local, que Andrómeda y la Vía Láctea son dos de sus mayores galaxias, luego hay otras 20 que forman parte del mismo grupo, y todo este grupito viajamos juntos por el universo, integrándonos en grupos cada vez mayores, ¿no? Bueno, pues resulta que se equivocaban. No era la gemela de la Vía Láctea, ni muchísimo menos, sino que acaban de darse cuenta, acaban de confirmar y de descubrir que que Andrómeda es muchísimo más joven que nuestra galaxia e incluso muchísimo más joven que la propia Tierra. Es decir, se formó en tiempos muy recientes en términos cosmológicos, no más de hace unos 3.000 millones de años. Pero claro, hace 3.000 millones de años la Tierra llevaba ya casi 2.000 millones de años existiendo. Ya hace 3.000 millones de años ya había formas de vida en la Tierra. Y fue entonces cuando Andrómeda surgió, cuando nació. ¿Y de dónde surgió? Si se puede saber. Pues surgió de la colisión de dos galaxias más pequeñas que se encontraron en el espacio y estuvieron haciendo la danza de la muerte, la una alrededor de la otra, hasta que se fusionaron en una historia. Prefiero pensar en que tuvieron un hijito, que fue Andrómeda. No, aquí de hijito nada. O sea, las colisiones de galaxias, que están muy bien estudiadas, son fenómenos que para el tiempo que nosotros vivimos es imposible abarcarlos, porque una fusión entre galaxias puede tardar cientos de millones, miles incluso, de millones de años en producirse y en terminarse. Imagínate nosotros, ¿no? Entonces lo que sí vemos muchísimas galaxias y muchas de ellas están en colisión, y como están en fases diferentes de ese proceso que lleva a la fusión de dos en una sola,
pues nos podemos hacer una instantánea, nos podemos hacer o como una especie de película de los pasos que siguen las galaxias cuando se fusionan. Pues es como si, pues imagínate que un insecto que vive un día quisiera hacerse una idea de la vida del ser humano, no podría. Pero si tiene millones de fotos de bebés, de niños de 1 año, de niños de 2, de niños de 5, de niños de 8, de niños de 9, de adolescentes, de jóvenes, de mayores, de viejos, pues entonces hace una idea de cómo es esa evolución, aunque él temporalmente no lo coja. Pues esto es lo mismo, ¿no? Claro, no es una tarea fácil porque hay que lidiar con muchísimos parámetros y sobre todo hace falta una potencia de computación para computar todos esos datos que es bestial, ¿no? Pero ya llevaban los científicos mosqueados un tiempo. ¿Por qué? Porque en Andrómeda hay muchas estrellas que tienen una órbita errática alrededor del centro, es decir, si tú miras todo lo que sabemos sobre nuestra propia galaxia, las estrellas están perfectamente ordenadas y van desfilando, dando vueltas ordenadamente alrededor del centro de nuestra galaxia. En Andrómeda, muchas de las estrellas hacen esto mismo, pero hay otro montón de ellas que van como en otras direcciones, como desperdigadas, no siguen este patrón tan regular. Y eso ya te daba una idea sobre que algo era diferente. Y ese algo es que efectivamente su juventud como galaxia. Es decir, todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para todas las estrellas, fruto de aquella colisión, se ordenen. Porque ¿cómo es una colisión entre galaxias? Tenemos que imaginar, para ir a lo que es hoy Andrómeda, tenemos que volver mucho más atrás en el tiempo, entre hace 10.000 y 7.000 millones de años. ¿Qué pasó entonces? Pues que dos galaxias cruzaron sus caminos, iban andando y cruzaron sus caminos. La Vía Láctea ya estaba formada estaba en proceso de formación hace 10.000 millones de años, y dos galaxias cruzaron sus caminos y se rozaron, es decir, pasaron tan cerca que, como dos coches que se rozan en un accidente que todavía no es, se rozaron. Entonces, claro, una pasó para un lado, la otra pasó para el otro, pero quedaron capturadas por sus mutuas fuerzas a la gravedad, con lo cual volvieron a alejarse, y eso es como una goma que se estira, ¿no? Poco a poco tal, hasta que la gravedad vence, entonces vuelven otra vez a acercarse, y el segundo encontronazo fue mucho más fuerte. El segundo encontronazo se produjo unos 4.000 millones de años después del primero. O sea, imagínate de los tiempos que estamos hablando, ¿no? Y fue ahí, hace unos 3.000 millones de años, donde las cosas se fueron precipitando, y a ese segundo encontronazo siguió un tercero que ya terminó con la fusión de ambos conjuntos de estrellas. Claro, la colisión de dos galaxias no son una galaxia, aunque nosotros la veamos como algo sólido, no es una cosa sólida, está hecha de estrellas, de millones y billones de estrellas, pero hay mucho espacio entre ellas. Es decir, cuando dos galaxias chocan, lo que hacen es que se atraviesan la una a la otra, se atraviesan, y lo que sucede es que los cientos de miles de millones de estrellas sufren una marea gravitatoria brutal, de forma que se desordenan todas. O sea, las que tenían orden pues acaban yéndose, muchas son expulsadas fuera de la galaxia por estas fuerzas gravitatorias, otras empiezan a dar vueltas frenéticamente alrededor del centro, y otras empiezan a seguir trayectorias erráticas hasta que pasa el tiempo suficiente para que todo eso se ordene, cosa que sí ha sucedido en nuestra galaxia, pero no ha sucedido todavía en Andrómeda. Estoy pensando desde el punto de vista gráfico, para entender lo que puede ser un choque de galaxias, estas pelis donde ves una carga de caballería contra otra que van y se juntan todos y hay un lío, debe ser una cosa parecida, Sí, ¿no? pues sí, puede ser una cosa parecida, pero tú imagínate como dos conjuntos que viajan en el espacio, entonces se rozan y se arrancan el uno al otro chorros, flujos de estrellas, porque es lo que con la gravedad. Entonces cada uno sigue su camino, pero ya te digo, la propia gravedad es tan grande que hace que se vayan frenando en su alejamiento y vuelvan otra vez y ya se junten, o sea, se choquen todavía más violentamente hasta que se forman en una. Cuando se produce la colisión final, llamémoslo así, es cuando se produce esa carga de dos caballerías, ¿no? Que está todo desordenado, ¿no? Y cada estrella va por su lado. Una galaxia espiral bonita, elegante, como es ahora, pues se convierte en una especie de masa informe de estrellas moviéndose en todas las direcciones, ¿no? Como cada una de las dos galaxias progenitoras tenían un agujero negro,
en sus centros respectivos, pues resulta que esos agujeros negros también se fusionan en uno solo, y a partir de ahí un agujero negro tiene una gravedad brutal, empieza a reordenar todo ese caos que tiene alrededor fruto de la colisión, y las estrellas, poco a poco, los flujos, los chorros de estrellas empiezan a girar alrededor de los agujeros negros, del nuevo agujero negro, y generan una nueva galaxia espiral, que es lo que es hoy Andrómeda. Pero ahora me has creado una duda. ¿Un agujero negro se come otro agujero negro o se suma y se hacen suman, un superagujero? se fusionan y hacen superagujeros. Es una de las formas de crecer de los agujeros negros, precisamente. Claro, tenemos agujeros negros, por ejemplo, el que tenemos dentro de nuestra propia galaxia, que se llama Sagitario A, tiene 4 millones de veces la masa del Sol. 4 millones de veces la masa del Sol. Y resulta que es uno de los medianitos, pequeñitos. Se han encontrado agujeros negros en el centro de galaxias. Pues uno de los más grandes que se ha encontrado tenía 18.000 millones de veces la masa del Sol. Madre mía. Y el tamaño físico del agujero negro, es decir, el diámetro físico, era bastante más grande, o sea, como 20 veces más grande que nuestro sistema solar. El diámetro del agujero, o sea, eso es una bestia inmunda, espacial. Es una cosa tremenda. Amenaza de Andrómeda. Bueno, pues Andrómeda no es nuestra gemela, y no solamente eso, sino que incluso la Tierra, ya empezamos a ser importantes, incluso la Tierra es más antigua, más vieja que Andrómeda. Hombre, ya podemos mirar a Andrómeda por encima del hombro. Bueno, pues, ¿Qué pasa, Andrómeda? Así como quien dice. Bueno, como estamos hablando de grandes magnitudes, vamos a seguir haciéndolo porque hablamos de los superagujero negro, y ahora tenemos que hablar de la gran bola de fuego, no de la de Jerry Lee Lewis, sino de otra, que me parece que está paradójicamente, según contabas, en el origen de los océanos de mundos extraterrestres, una bola de fuego. Sí, fíjate. Explícame eso. Sí, es una... a ver, una de las cosas que intentan aclarar los astrónomos es el origen de los mares y de los océanos en aquellos mundos donde estos existen. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Tierra lo tenemos bastante claro, ¿no? Por ahora. Y parece que hace 4.000 millones de años, justamente en el periodo en el que el sistema solar era muy reciente, se estaba formando, pues muchos escombros de ese sistema solar que contenían muchísimo hidrógeno y también oxígeno, es decir, agua, aunque fuera descompuesta, cometas, bombardeos de cometas, bombardearon la Tierra, y literalmente eran tantos y caían tan asiduamente y llevaban tal carga de agua que llenaron las cuencas oceánicas y formaron los océanos que hoy no son familiares, ¿no? Toda esa agua vendría de colisiones de hace 4.000 millones de años. Pero los investigadores, en concreto unos del Centro de Aeroespacial Alemán de Berlín, han encontrado otro mecanismo por el cual planetas rocosos pueden formar sus océanos. Y es una cosa que a mí me ha parecido alucinante, porque vienen en efecto de una nube de fuego. Una nube de fuego que no es otra cosa que el incendio espontáneo de toda su atmósfera. Fíjate cómo funciona esto. Claro, la presencia o no presencia de agua dentro de un planeta depende en enorme medida, casi en toda medida, de la temperatura a la que esté ese planeta, y la temperatura depende de la actividad de su estrella madre y de la distancia a la que estés de ella. Entonces, si estás a una distancia en la que es posible la existencia de agua líquida, es decir, entre 0 y 100 grados, pues puede haber agua líquida en esa superficie. Si estamos, como en el caso de la Tierra, por ejemplo, si estás a una temperatura de 300 grados o 400, como es el caso de Venus, por ejemplo, pues no hay agua aunque quieras, vamos. Están los elementos, porque hay mucho hidrógeno y hay mucho oxígeno, pero no se pueden fusionar porque el agua a 400 grados está evaporada, no existe. Bueno, pues hay un tipo de estrellas que son mucho más pequeñas que la nuestra, que son las enanas rojas, que están muy de moda, porque son mucho más pequeñas, tienen, pues fíjate, la que tenemos al lado, Alfa Centauri, que tiene un planeta rocoso, el famoso Próxima B, que sabemos que tiene agua también en su superficie, pues tienen apenas un 9% de la potencia del Sol. Entonces, son muy buenas formadoras de planetas rocosos parecidos al nuestro, o los planetas de TRAPPIST-1. Estos son 7 planetas que son todos rocosos y están también aquí cerca a 40 años luz, ¿no? Alrededor de la estrella TRAPPIST-1. Bueno, y también estos mundos tienen agua. Este estudio va de eso. Los planetas rocosos alrededor de enanas rojas
tienen varias características. La primera, que para tener una temperatura decente, como la estrella tiene tan poco calor respecto al Sol, tiene que estar mucho más cerca de la estrella. Al estar mucho más cerca de la estrella, tienen atmósferas que son muy ricas de hidrógeno. ¿Por qué? Porque pescan gravitatoriamente ese hidrógeno del propio disco de acreción del cual se forman los planetas, que está alrededor de la estrella, y eso es muy rico en hidrógeno. Todas las estrellas lo que más tienen, el 99% de la materia del universo, es hidrógeno. Entonces ya tenemos un planeta rocoso con una atmósfera rica en hidrógeno. Falta el otro elemento, el oxígeno. Pero si ese planeta ya tiene una cierta cantidad de agua, porque se ha podido formar en su superficie por la temperatura y porque lo permitían y tal, resulta que los propios rayos solares tienen la facultad de que rompen las moléculas de agua y entonces liberan por un lado un átomo de hidrógeno y por otro lado átomos de oxígeno. Ese oxígeno se incorpora en la atmósfera y se va acumulando. Entonces tenemos una atmósfera que ya es muy rica de hidrógeno en origen y en la cual se ha ido acumulando oxígeno mediante este proceso que te acabo de explicar. ¿Qué pasa? Que eso es una mezcla muy inestable. Muy inestable. O sea, el oxígeno sabemos que es uno de los materiales más inflamables que existen, ¿no? Es peligrosísimo. O sea, es, vamos, caca, veneno. El oxígeno... Oye, que lo respiramos también. Es lo más, bueno, pues es lo más peligroso que hay. Entonces, en determinadas condiciones de temperatura se produce una pequeña ignición de esa mezcla de gases potencialmente incendiaria. Esa ignición que se produce en la atmósfera de ese planeta del que estamos hablando, lo enciende todo. Es decir, se produce una reacción, eso hace como de mecha, y ¡bum! Resulta que en nada de tiempo toda la atmósfera de ese planeta arde en una inmensa bola de fuego. ¿Qué pasa? Que los átomos de oxígeno y los de hidrógeno, en esas condiciones de brillo enorme, de calor, de tal, que se ha formado como una especie de incendio atmosférico global, pues vuelven a formar agua. Forman agua, se fusionan y forman agua. Y ese agua, por la propia ley de la gravedad, cae encima del planeta. ¿Y apaga el incendio? No, el incendio es en el aire, es en el cielo. O sea, es la atmósfera lo que se incendia, no la superficie. Estamos hablando de la atmósfera. Entonces, es como si el planeta estuviera envuelto en una cápsula de fuego hasta que se consuma, ¿no? ¿Qué sucede? Al formarse ese agua, el agua cae sobre la superficie. Pero llueve sobre la superficie, pero no pensemos en una lluvia terrestre. En las lluvias que hay en la Tierra, pues el agua, el oxígeno y las moléculas de agua se van condensando lentamente en la atmósfera y después llueven y puede llover más o menos tal. No. Tú imagínate como si vaciaras un cubo, o sea, no el efecto gotas de lluvia, sino que vacías un cubo entero. Bueno, pues es toda la atmósfera como un enorme cubo en la cual se ha producido toda esa enorme cantidad de agua, que en nada de tiempo, o sea, como en lo que vacías el cubo, ¿no? Cae una cantidad de agua sobre el planeta brutal, o sea, tan brutal que es capaz de llenar los océanos en un pispás de ese agua. Otra forma es que se formarían gigantescas columnas hasta el aire de vapor, debido también a la temperatura, que se irían condensando y irían depositando pero claro, estamos hablando, imagínate el paisaje, ¿no? De eso, ¿no? Imagínate que estás en un mundo seco, de repente ves que el cielo se enciende, se ilumina, explota, se incendia, y que de ahí que te cae una jarra de agua, vamos, que en cuestión de días o de horas te llena las cuencas oceánicas. Bueno, pues ese mecanismo acaban de ver que es posible hace relativamente poco y es precisamente el objeto de esta investigación, con lo cual es otra forma en la cual los planetas rocosos parecidos al nuestro pueden haber adquirido su agua, porque no todos van a tener la suerte de ser bombardeados en el momento preciso por... ¿Y aquí no pudo pasar eso también en la Tierra? Las condiciones del Sol, el Sol es una estrella amarilla mucho más grande, mucho más caliente, son diferentes. Esto funciona, es posible que el modelo se pueda exportar a otros tipos de estrella, pero estamos hablando de planetas rocosos alrededor de enanas rojas, que resulta que son abundantísimos. Probablemente las enanas rojas son los mayores fabricantes de planetas rocosos que hay en el universo, ¿no? Por lo menos en nuestra galaxia. En el caso de estrellas como el Sol, que no tienen nada que ver, que tienen otra dinámica, otras temperaturas, otros comportamientos, no sé si se podría exportar. Si se puede, lo sabremos. Se incendia el cielo y llueve. La próxima vez que vea una aurora boreal, abriré el paraguas. Muy bien. Por si acaso.
Hablemos también de tecnología. Hoy nos has traído un teléfono recién llegado que es el sueño de todos los grandes almacenes, un 2 en 1, ¿no? Bueno, un 2 en 1. Bueno, es un teléfono que es una pena que la radio no se vea, pero la imaginación es muy potente. Sí, es el ZTE, el Axon M, recién presentado, y es un teléfono de alta gama, de muy alta gama, con un procesador potentísimo, con una cámara de 20 megapíxeles y que hace de todo, con 4 gigas de RAM. Vamos muy rápido por las características, porque lo que distingue a este teléfono es que tiene 2 pantallas. Para que la gente se haga una idea, está doblado como un libro, como si fuera un cuaderno. Entonces tú puedes desplegar ese cuaderno y te encuentras con que su pantalla de 5,2 pulgadas se multiplica por 2. Queda abierto, ¡plac!, lo abres y se multiplica por 2. Pequeñita. Claro, con lo cual no deja de tener el tamaño, aunque es un poco más pesado, evidentemente, por las 2 pantallas, que un teléfono normal. Pesa 230 gramos, cuando uno normal estamos entre los 130, 140, 150 gramos, pesa un poco más. Y es un poco más grueso también, no estamos hablando de un ultra fino de estos teléfonos, pero claro, tú abres y tienes una segunda pantalla. ¿Para qué puedes usar esa segunda pantalla? No es la primera vez que lo vemos, ya me acuerdo en 2011 hubo los primeros intentos, pero la tecnología de pantallas estaba bastante más atrasada que ahora, ¿no? que han pasado unos cuantos años, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues en el momento que abres la pantalla te aparece debajo un botón iluminado que es una M, que es el Axon M. Tú tocas ese botón y puedes poner, solamente tocando encima del icono correspondiente, la pantalla en 4 modos diferentes. Pantalla extendida, con lo cual el contenido que tengas en la pantalla original se expande a la segunda pantalla y tienes el doble de tamaño, pues para ver vídeos, para ver documentos, para trabajar, para ver webs. O sea, tienes como tamaño casi tablet todo lo que visualices. Vuelves a dar a la M, tienes tamaño, otro tipo de función, que es la doble pantalla independiente. Tú tienes la pantalla desplegada y tienes, claro, 2 rectángulos de 5,2 pulgadas, como 2 pantallas. Pues en este modo, cada pantalla es independiente de la otra, de forma que puedes tener una aplicación en una y otra aplicación en otra y funcionar en las 2 al mismo tiempo sin ningún problema. Gran ventaja también a la hora de trabajar, a la hora de un correo con la agenda, a la hora de una web con un mail, a la hora de una foto con... Es decir, 2 aplicaciones y funcionando bien las 2. Luego tiene, siempre tocando ese botón M, una tercera función, un tercer modo, que se llama el modo espejo, en el cual las 2 pantallas muestran exactamente lo mismo. ¿Y para qué va a servir esto? Pues tú imagínate que coges un vídeo, le das al modo espejo y entonces abres el teléfono, o sea, el móvil, en lugar de desplegarlo completamente para que esté la pantalla plana, lo pones como en forma de V y lo dejas encima de una mesa, de forma que tú ves media pantalla y la persona que tengas enfrente ve la otra media y los 2 estáis viendo lo mismo. Podemos compartir un vídeo, podemos hacer un juego en el que me toca a mí, te toca a ti, sin tenernos que pasar el teléfono, sin tenerse que asomar 4 personas al mismo vídeo, esa escena tan típica en una mesa, lo colocas en medio en ese modo y tú, que estás en un lado, estás viendo y puedes actuar sobre lo que quieras y la persona que está al otro lado también. Y al actuar sobre esa pantalla por un lado, también actúa sobre la segunda. Los dos pueden actuar y la persona que está enfrente viendo su media pantalla pues también tiene acceso a todo el contenido y a todo lo que hagan. Yo la única pega que le veo es que, claro, en cuanto a, pega, hay que acostumbrarse a usarlo, sobre todo en una cosa. Tú cuando tienes un teléfono con 2 pantallas o lo tienes encima de la mesa, hasta que lo coges y le das las vueltas correspondientes para saber por qué lado lo tienes que encender, pues bueno, pues al final te acostumbras porque es por el lado de la cámara, ¿no? Por cierto, la cámara muy, muy coqueta también, porque no tiene 2 cámaras, tiene solo una. No tiene cámara de selfies, pero claro, si lo piensas bien, es que no le hace falta para nada. Lo que tiene es la mejor cámara de selfies de todos los teléfonos móviles, porque tiene la misma cámara principal, que es de 20 megapíxeles, como os he dicho. Tú lo enciendes la cámara y, por ejemplo, tienes selfies, ¿vale? Pues lo único que tienes que hacer es darle la vuelta al teléfono y mirar por la otra pantalla, entonces la cámara, que sigue encendida, ya está apuntando a función de cámara principal, a donde quieras. Le vuelves a dar la vuelta a la pantalla y te está apuntando a ti. Es decir, la misma cámara te hace las funciones de una cámara por delante y una cámara por detrás en los demás teléfonos. Comentabas antes que parecía un teléfono para zurdos, ¿no? ¿Por cómo se abría? Sí, porque se abre, claro, cuando tú tienes un libro o un cuaderno a la mano, normalmente tu intuición te dice que el lomo está en la izquierda.
Bueno, pues aquí el lomo, que es la bisagra que une las dos pantallas, está en la derecha, con lo cual todas las teclas están en el costado izquierdo. Si lo coges con la mano izquierda, estupendamente. Ahora, si lo coges con la mano derecha, que es lo que hace la mayoría de la gente, pues te cuesta trabajo llegar al sensor de huellas, que es lateral, está justo en el otro lado. En fin, es una cuestión de costumbre, ¿no? Oye, pero ya era hora de que alguien pensara en los zurdos, que siempre están los zurdos quejándose de que nadie hace diseño bueno, pues para es ellos. un teléfono para ver contenidos al doble de tamaño y compartir contenidos al doble de tamaño, y además, esto lo digo yo porque ellos no lo están publicitando, para zurdos. Si lo vende como teléfono para zurdos, seguro que triunfa. Hombre. Otra cosa importante, el precio. No es un teléfono barato. No es un teléfono barato porque es las más altas prestaciones y encima tiene dos pantallas, que es un elemento caro. Cuesta 852 euros. Lo venden en exclusiva Vodafone. Lo ha cogido Vodafone para venderlo ellos solamente. Y se vende en todas las tiendas de Vodafone, con lo cual lo puedes pagar pues a plazos de pocos euros, 20, 30 euros, según la tarifa que cojas de Vodafone, o si lo quieres libre, pues entonces pagas los 852 euros y te lo llevas y le pones la operadora. ¿No? ZTE Axon M. ¿Lo del Axon es por los axones del cerebro? No, pues supongo que será por eso. Ya, Axon es una línea de teléfonos de ZTE que tiene varios móviles ya, y este es el M, la M esa que hace referencia al botoncito con el cual cambiamos los módulos de pantalla. Pues mira, podría haber puesto Mi Axon, M Axon, ¿no? Sí, bueno, pues digo yo, para venderlo. Se lo diremos a los chinos. O el Axon Mai, por ejemplo, podéis sacar una línea Axon Mai. Eso lo decimos a los chinos y a ver qué opinan. Claro. Todos hablarlo, todos hablarlo. Bueno, por cierto, ya que hablamos de hablar, hablemos de Lenovo, que tiene una serie también de elementos súper interesantes de realidad aumentada, realidad virtual. Tenéis los desafíos Jedi o Jedi, esto depende de si le ponéis acento de Hot o acento de Tatooine. Los desafíos de Star Wars con esa nueva experiencia de realidad aumentada compatible con distintas aplicaciones. Tienes el Lenovo Explorer, que son unos auriculares inmersivos para Windows Mixed Reality, y bueno, pues también tienes el Lenovo Fab 2 Pro, el primer smartphone con Tango del mundo. Ahí está, en Lenovo, en tecnología de leyenda, a tu disposición también, con realidad aumentada y realidad virtual. Don José Manuel Nieves está aquí en presencia, ni virtual, ni ritual, ni nada. Está aquí en presencia y le agradecemos una vez más que se haya acercado al programa esta semana. Y bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, ahí estaremos. O nos escuchamos. Don Javier López en el control de sonido también. Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Saludos, hasta dentro de 7 días.